lo había pensado que como uno siempre dice que todos los hombres son iguales o que todas las mujeres son iguales, a veces todos los médicos son iguales. Y es porque no les dan marketing en la universidad. Hoy en este capítulo, cómo desarrollar una estrategia de marketing digital si eres médico. Ahora, voy a hacer dos cosas puntuales. Número uno, las mejores estrategias de marketing uno las puede ver en el campo médico, pero no necesariamente todos son muy buenos. Normalmente, cuando estamos hablando de marketing médico, los médicos esteticistas o los médicos cirujanos plásticos o los médicos dermatólogos la tienen muy clara. Pero el resto de médicos es como, Dios mío, hagámosle un poquito de amor, pongámosle un poquito de amor a ese deportólogo, pongámosle un poquito de amor a ese cardiovascular, pongámosle un poquito de amor a la creación de contenidos en tipos de médicos que podrían ser bien interesantes. Entonces, en este capítulo, ¿cómo desarrollar una estrategia de marketing médico? Entonces, acá esto es bien importante. ¿Cómo se empieza una estrategia de marketing médico? Y empieza desde la cotización. Esto en marketing no es vamos a hacer 5 posts en Instagram, 10 en TikTok, 2 reposts, porque normalmente los médicos cotizan así. Los médicos, sea cual sea tu especialidad. Lo primero que deberías entender si eres médico es el marketing digital es una extensión, como para mí es una extensión de mi vida el celular. El marketing va a ser una extensión de la forma en que tú te comunicas. Y cuando tú lo ves como una extensión en la forma que tú te comunicas, con pares, con clientes, con pacientes o con otro tipo de cosas, tú entiendes que lo primero es como cuando tú haces una consulta. Pues primero tienes que diagnosticar cómo está esta persona y de ahí tienes que crear una estrategia para poder sí apalancarlo en tácticas de marketing digital. Uno de los principales mitos es que necesito 1 millón de seguidores para montar mi clínica o necesito 1 millón de seguidores para X o Y. No. Tú lo que deberías entender es cómo se debería cotizar y normalmente deberías cotizar primero una estrategia de marketing médico, porque esto te va a bajar los costos, te va a mejorar la productividad y va a hacer que las personas se conecten con el verdadero contenido y el verdadero performance. De ahí, cuando tú le explicas el dolor a tu agencia de marketing, ellos te van a funcionar una estrategia. Esa estrategia debería tener un kickoff. Ese kickoff te permite saber si estás alineado con la agencia y el médico o si no están alineados, si no están hablando lo mismo. Esto no es de un community manager haciendo contenidos y poniendo fotos estéticas bonitas y posando divino. No. Es que tú te puedas llevar bien con este equipo de comunicaciones y este equipo de comunicaciones cumpla los objetivos como tal. De ahí, de esa reunión, de brief, de kickoff, de demás, sale la cotización. Entonces, lo primero, querido médico, esto no se cotiza como si fuera pan, leche y jamón del supermercado. Esto se cotiza de acuerdo a tu dolencia, de acuerdo a cómo te vas a comunicar y de acuerdo a tu objetivo general. Cuando ya tienes esa reunión de kickoff y desarrollas ese punto, necesitas bajar a un diagnóstico real de trabajo. Esos diagnósticos reales de trabajo parten del consumidor, de la categoría, de la competencia y deberían entender los assets digitales. Para ti que eres médico, ¿qué es un asset digital? Es si tienes página web, si tienes política de seguridad de la información y aceptación de términos y condiciones, si tienes redes sociales, si tienes business manager, si tienes una comunicación por medio de correo electrónico, si tienes un CRM, cómo están todos los assets digitales en función a lo que tú quieres de objetivo general y de venta. Cuando tu equipo, y ya te cotizaron la estrategia, que la estrategia cuesta, depende de la agencia, si la vas a cotizar conmigo, cuesta 35 millones de pesos a 40 millones de pesos. Si lo vas a cotizar con otra agencia, entre 7 y 15 millones de pesos. Si lo vas a cotizar con una agencia grande, papi, 50 palos. Y la estrategia no vas a tener nada aplicado. Vas a tener todo el camino estratégico de lo que debes hacer. Y cuando tienes ese camino estratégico, tú ya puedes decidir si lo hace un community manager chiquito, porque no quieres pagar tantos costos fijos, si quieres tener una persona tomando contenido en tu punto o en tu clínica y demás, o
qué quieres hacer o cómo lo quieres desarrollar. Todos los caminos conducen a Roma, pero en el marketing médico es mucho más funcional tener una persona que haga contenidos en la clínica a que tengas una persona en redes sociales desde la agencia haciendo contenido, porque le quita la realidad a la acción o al ejercicio de la profesión. De ahí vas a empezar a desarrollar la hipotetización. ¿Qué es la hipotetización? O las variables de A/B test en función de los performance que estás buscando. Y es qué tipo de clientes quieres que te visiten y qué tipo de clientes quieres que te paguen tu servicio. Ahí tú lo que generalmente haces es experimentos de marketing, experimento con fotografía, experimento con copies o cómo escribe, experimento de la apropiación o la demostración de conocimiento a partir de contenido. Exploración del posicionamiento orgánico en motores de búsqueda en función del nombre del médico, en función de la geolocalización, en función de la patología o en función de la especialidad o la supraespecialidad. Porque muchas veces desde concordancias amplias hablamos de la supraespecialización y la buscamos directamente con Google, o otras veces estamos buscando el médico con nombre y apellido porque nos apareció en la guía médica. Entonces, es entendible que tú tienes que correlacionar factores de posicionamiento para ejecutar las tácticas de marketing digital a partir de test que te ayuden a ejecutar la mejor conversión. Y de ahí tienes una adquisición de pacientes y una retención de pacientes. La adquisición de pacientes te lo da la patología, el proceso médico o lo que quieras desarrollar con ellos, y la retención, que ahí es donde algunos médicos fallan, es el seguimiento después de la acción que te pagó para que puedas ejecutar o que puedas recomendar a alguien. En cirugía plástica es muy normal que la chica, chico o chique se hace su tratamiento médico y queda tan contento que lo recomienda a otras personas. Pero es importante que lo recomienden y eso es un proceso de marketing. Y ese proceso de marketing o de relacionamiento debería estar desarrollado por objetivos específicos para que se puedan ejecutar. Y de ahí tienes la ejecución y su proyección. ¿Cómo se empieza? Entonces, si tú eres médico, pues siempre deberías ejecutar toda tu comunicación por la página web. Acá, el primer mito derrumbado. Necesito un Instagram divino. No, papi, no lo necesito. Usted necesita hacer posicionamiento orgánico en motores de búsqueda porque usted necesita su propia arquitectura, ser el dueño de su nombre, ser el dueño de su supraespecialización, ser el dueño de sus precios y no depender de una plataforma externa para poderlo desarrollar. Ahora bien, si quiere tener una comunidad diferente a una audiencia, lo que necesita son datos, o sea, correos electrónicos o WhatsApp, donde usted le pueda ejecutar, contar, desarrollar un tipo de comunicación a esos datos donde usted está creando comunidad. Instagram, TikTok, Facebook, Twitter o X son audiencias desarrolladas para monetizar, porque al fin y al cabo son un free premium. Entonces, como son un free premium, pues lo que están buscando es que usted pague pauta. En cambio, en la página web no están buscando que usted pague pauta. Usted está buscando crear su arquitectura de información. Por eso todo debería estar logueado a la página web. Cuando ya tienes todo el ejercicio de la página web en SEO, en posicionamiento y demás, pues ahí ya puedes empezar a ver cuáles son los assets digitales que hacen tráfico a tu página. Esos assets digitales que hacen tráfico a tu página pueden estar en YouTube por los testimoniales o por las acciones que tú hagas, en Twitter porque no sé por qué a los médicos les gusta Twitter o les gusta estar interesados, pero solo el 4% de la población tiene Twitter actualmente y es activo dentro del desarrollo, y otras redes sociales como Instagram o TikTok. De ahí, ¿qué es lo más importante? Saber cuál es jerárquicamente de dónde te va a llegar el cliente soñado que tú estás buscando. Y ahí, teniendo todo tu asset digital perfectamente, pues ya puedes empezar a desarrollar campañas de pauta.
Tus clientes van a llegar desde dos aspectos. Uno, por contenido orgánico, por ese contenido que esté de acuerdo a tu propósito superior o a lo que quieres hacer. Y dos, por performance. Entonces estamos hablando de middle of the funnel y la parte de abajo. La parte de arriba del top of the funnel la puedes hacer desde tres aspectos fundamentales. Uno, controversial, contenido CG. Dos, controversial, influenciadores. Tres, controversial, marcas personales que apoyen esto. Esos tres factores te van a ayudar a tener alcance y repetición. El contenido de valor lo deberías tener en tu Instagram y en tu TikTok, que debería ser el middle of the funnel, y la ayuda a la conversión la haces en la parte de abajo por medio de pauta. ¿Qué es importante? Que tengas unos productos énfasis que lo vayas a desarrollar. En esta estrategia que yo les estoy leyendo teníamos medicina cardiovascular, cirugía de trasplantes, pediatría de alta complejidad y aumento de la generación de leads a las otras supraespecialidades. Y teníamos dentro de los productos énfasis en acción al performance, medicina cardiovascular, cirugía de trasplantes, pediatría de alta complejidad, chequeos médicos, turismo médico, donaciones y marca empleador. Esto es bien importante porque tenemos los productos énfasis del performance y tenemos los productos énfasis de marca personal, donaciones o turismo médico. El turismo médico en Latinoamérica está siendo bien rentable porque Estados Unidos es impagable, Canadá es impagable y acá tenemos muy buenos profesionales que pueden hacer esas ejecuciones a un buen precio. Cuando lo vamos a desarrollar, tenemos el punto cero, el objetivo general, los objetivos específicos y los productos de énfasis, y de ahí tenemos que bajarlo a tres acciones fundamentales. ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Vamos a vender a lifetime value o vamos a vender a adquisición pura y dura? Y si es entendido el modelo de negocio en adquisición o retención, ¿cómo nos vamos a ir? Si nos vamos a ir desde adquisición, ahí tenemos social media con contenido héroe, con contenido de marca, con contenido educativo, con contenido de producto énfasis que lo acabamos de ver, con contenido coyuntural, con preguntas, quejas y respuestas y con servicio de atención al cliente. Tenemos vocería experta con marcas médicas personales que te dé aprendizaje y descubrimiento, temática clínica o médica y te dé la demostración de conocimiento que es importante de uno como paciente entender. Debes tener una estrategia y una táctica de posicionamiento orgánico en motores de búsqueda desde la intención, desde concordancias amplias y desde concordancias exactas. Debes tener data de first party data y debes tener third party data para poder tener un ecosistema totalmente completo. Deberías tener automatización de procesos de marketing hacia la minería de la base de datos, hacia las autorrespuestas, hasta los reenganches, los gatilleos que son promociones, activaciones o otro tipo de cosas. Y tenemos el warming o el calentamiento de la base de datos. Ahora, si tu modelo de negocio es desde retención, que le estás echando largas a ese cliente, como es la dermatología, pues ahí tienes social media desde educación, desde keep, desde cross-selling, desde upselling o desde selling, desde servicio al cliente. Tienes vocería experta para demostrar tus tratamientos y la continuidad de tus tratamientos desde la demostración de conocimiento y la transacción. Deberías tener SEO desde retención o desde keep. Deberías tener concordancias exactas y amplias hacia todo el desarrollo del tratamiento. Deberías tener un diseño o un prototipado donde te mantenga alerta de todos los cambios, ejecuciones o nuevas citas que deberías tener second party data, deberías tener automatización desde la nutrición, desde flujos de compra y desde la navegación, y desde paid media deberías tener retención, deberías tener display y deberías tener un cross selling de productos. ¿Qué es importante? Tener pacientes históricos, prototipado o buyer persona de pacientes nuevos, acompañamiento del paciente y qué es la configuración o conjunción que vas a tener de médicos, médicos amigos o médicos dentro de tu clínica. ¿Cuál sería tu público objetivo? Los medios de comunicación es tu aliado fundamental. Si tienes fundaciones, los ejecutivos que te puedan comprar rápidamente y los pacientes internacionales, porque hablamos de turismo médico. Y cuando ya lo vamos desarrollando, pues ya tenemos un apalancamiento a identificar cuáles son las necesidades del cliente y desde la necesidad visceral, cómo nosotros le podemos vender un tratamiento médico, que me van a decir que soy poco ética y que bla, 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 pero esto es marketing. Segundo,
posicionamiento de la marca como tal, y el posicionamiento en palabra es cuando uno pone la palabra en Google y aparece de primero. Existe el posicionamiento en el top of mind o en el top of hair. El top of hair o el top of mind no lo puedo medir. Entonces, ¿qué me queda? Cuando yo tengo el verbo de posicionar, es posicionar en SEO. Fortalecer. ¿Cómo vas a fortalecer la comunicación? Y el resultado de fortalecer es el engagement rate. Cuando es aumentar el ingreso o aumentar el costo por adquisición o tener una trazabilidad del cross-selling o del upselling, desarrollar nuevos productos, que esto en el campo médico es hermoso porque cuando se desarrollan bien se venden muy fácil, y una cosa bien importante que es ejecutar. Cuando ya lo tienes, pues tienes social media con el diagnóstico de contenidos, con la matriz de audiencias, con el análisis de la categoría, con los hallazgos, con los contenidos editoriales, los contenidos de pauta, los contenidos de tutoriales, los contenidos a profundidad, los contenidos de UCG o influenciadores o marcas personales, los podcasts como este, los contenidos de brand, los contenidos educacionales, los contenidos promocionales, los contenidos de servicio al cliente, los contenidos de información de valor y el monitoreo de optimización. Para que digan que el sobrinito community manager puede hacer de todo, no, marica, no lo puede hacer. Necesita un profesional en comunicación. En pauta, necesitas el diagnóstico de la pauta de terceros, el análisis de la competencia, el dimensionamiento del mercado, el costo aproximado por la conversión, la tipología de las campañas, cuánto tráfico están llevando, cuál es el reconocimiento de marca en función de los anuncios, cuál es el alcance, cuál es la conversión, cuál es la revisión de los artes en función de top of the funnel, middle of the funnel o la parte de abajo del funnel, cuáles son los hallazgos. Dentro de los hallazgos, ¿cuál es la experimentación que vas a ejecutar? ¿Cuál es la definición del funnel de conversión? ¿Cuál es el mix de medios? ¿Cuál es el KPI por medio? ¿Cuál es la atribución de UTM por medio? ¿Cuál es la implementación de la campaña que necesitamos? ¿Cuál es el monitoreo y los reportes de campaña? Y no contenta con esto, para ofrecerles calidad de lead, tienen los MQL, los SQL y la venta exitosa, y de ahí tienen el lifetime value o a +1, +2, +7 y +9. Entonces, ¿cuáles son las 9 comunicaciones que vas a tener con el cliente? ¿Cuáles son las 5 comunicaciones que vas a tener con el cliente? ¿O cuál es la única comunicación que vas a tener con el cliente? Que acepto términos y condiciones. Una cosa que es bien importante, asesórate de un abogado, porque es que los médicos a veces se les olvida que trabajamos en sociedad, y entonces la política de seguridad de la información, la política de cookies, la política de tratamiento de datos a veces no es tan explícita dentro de sus assets digitales. Entonces es importante que te asesores de un abogado para que cuando aceptes términos y condiciones lo hagas de manera coherente, porque la información sensible que tiene un médico tuyo es absurda. Entonces, como es absurda, pues tiene que tener un tratamiento de datos bastante importante. En social media, ¿qué contenidos vas a desarrollar? En posicionamiento orgánico, en motores de búsqueda, ¿cuál va a ser tu concordancia amplia o tu concordancia exacta? Y cómo vas a hacer analítica desde la descripción de los datos y la predicción de los datos. Y con eso, pues puedes llegar a un funnel de conversión, que ese Customer Funnel Journey está desde atracción, conversión, comunicación y relación, y desde adquisición tienes vocería experta, social media, pauta de display, contenido de blog y automatización. Desde conversión tienes landing pages de producto o tienes automatización de procesos de marketing por grupos objetivos, o tienes social media por contenidos de repetición. En comunicación tienes social media porque siempre funciona para Keep. Tienes la demostración de la segmentación de las audiencias en función de los flujos de conversión, cierre y gatilleo. Y en relación tienes el newsletter, amado newsletter. Y tienes remarketing escalonado, remarketing normal a nivel de testimonios, ciclo viral y aceptación. Y para terminar, tienes una matriz de audiencia que ya lo vimos un poquito. Entonces, tienes públicos generales, tienes los públicos pagadores, tienes las empresas, tienes los profesionales en salud y demás, tienes los proveedores, tienes los aliados, tienes las IPS, tienes el maravilloso gobierno que lo tienes que tener endulzado como perrito tierno, tienes que, administrativo es endulzado como perrito tierno, no es nada malo, sino que es que uno tiene que tener una comunicación con el gobierno asertiva. Tienes administrativo, tienes voluntarios, tienes estudiantes, tienes cliente interno. Y con eso, pues tienes una intención genérica, aprendizaje y transaccional, top of the funnel, middle of the funnel y la parte de cierre. Tienes una concordancia y con eso puedes empezar a ejecutar tu táctica de marketing digital. Entonces, ¿cómo partimos para cerrar?
¿Cómo se cotiza con una agencia? Primero, llena el brief. Segundo, haz la reunión de kickoff. Preséntale tus dolores a la agencia y solo terminado eso, cotiza. Número 2, mira el talento de la agencia de acuerdo a la estrategia de validación del cliente que después de kickoff te entreguen. Número 3, es importante que cuando cierres tengas claro. La estrategia es un costo único, social media, automatización, página web y demás son costos recurrentes. Ten en cuenta que la propuesta estratégica va a tener unos momentos de costos únicos y unos momentos de costos recurrentes. Tu objetivo o cómo vas a medir la agencia debe ser un objetivo basado en los KPIs financieros. La hipotetización te ayuda por tácticas y la ejecución se va a ir con tu equipo interno, con un mix con el de la agencia. Es mucho más funcional para ti que tengas un equipo interno que tome fotos, que cuente testimoniales y demás, a que trabajes 100% con una agencia. Acá me estoy pegando un tiro al pie porque me gusta tu plata, pero no la debería tener. Pero es importante que tengas una persona que haga contenidos dentro de tu clínica, dentro de tu consultorio y demás, porque se ve más real. Y entiende que la comunicación es como el celular, una extensión. La comunicación en redes sociales es una extensión de ti. Míralo como una extensión de ti que quiere más pacientes y con eso vas a tener una estrategia de marketing digital exitosa. Espero que te guste, espero que no te atrofies con todo lo que te dije y feliz día. Cuídate. Chao.